Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Ted Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar del acuerdo de unión civil, un tema muy preguntado en el examen de grado y que está ubicado precisamente en el derecho de familia. Pero si les gusta mi contenido y mi canal, Espacio del Grado CL, suscríbanse, denle like y compartan, porque es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos inmediatamente con el video. Cuando hablamos del acuerdo de unión civil, está regulado por la ley 20.830, en la cual en definitiva viene a clasificar la convivencia, existiendo por una parte la convivencia civil, que la regula a través de la ley de acuerdo de unión civil, y la convivencia de hecho o concubinato, que está regulado por el Código Civil. Entonces, cuando hablamos del acuerdo de unión civil, en el artículo 1 de la ley 20.830 dice que es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común de carácter estable y permanente. Los contrayentes se denominarán convivientes civiles y serán considerados parientes para los efectos previstos del artículo 42 del Código Civil. Entonces, a partir de este artículo, ¿cierto? Vemos que existe la idea de lo indisoluble que es, porque la ley en dicho artículo señala que es de carácter estable y permanente el acuerdo de unión civil. ¿Ya? A eso se refiere en cuanto al concepto del acuerdo de unión civil. Ahora, en cuanto a las características, en primer lugar es un contrato, obvio, porque pertenece al derecho de familia, cuyo contenido no es patrimonial. O sea, es un contrato de familia y no patrimonial. ¿Ya? Por otro lado, es un contrato solemne. El contrato debe celebrarse ante un oficial del registro civil y se trata de una solemnidad propiamente tal exigida por la ley para la existencia del contrato. Y cualquier oficial del registro civil siempre va a ser el competente para intervenir en la celebración del acuerdo. No existen las formalidades como la manifestación e información, como ocurre en el matrimonio. Es un contrato bilateral. El contrato, según vemos, genera dos obligaciones para las partes. Uno, contribuir a solventar los gastos de convivencia y por otro lado, la obligación eventual de una compensación económica. También es un contrato oneroso, que tiene por objeto la utilidad de ambas partes, grabándose uno a beneficio del otro. También es un contrato principal, que no requiere de otro contrato. Y su finalidad, ¿cierto?, no es asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato. ¿Ya? Ahora, es un contrato típico y nominado que está regulado por la ley 20.830 y a la cual consta de 28 artículos. Es un contrato que pueden celebrar dos personas. Tal exigencia constituye una excepción a lo dispuesto en el artículo 1438 del Código Civil. Dichos contratantes han de ser plenamente capaces, de igual o de diferente sexo, y solo mayores de edad. Excepcionalmente lo podrá celebrar un disipador sujeto a interdicción. ¿Ok? Este contrato es in título personae, o sea, el contrato se celebra en consideración a la persona del otro contratante. En consecuencia, el error en la persona permite anular el contrato. Es un contrato puro y simple. Conforme al artículo 3º, el acuerdo no admite modalidades. No podrá estar sujeto a plazo, condición o modo. También es un contrato de duración indefinida. Es decir, nace sin que las partes fijen un plazo expreso o tácito de la vigencia de estas mismas, teniendo esta la pretensión de que se prolongue en el tiempo por periodos extensos. Por eso la ley señala que este contrato es de carácter estable y permanente y podrá durar mientras no fallezca uno de estos contratantes, sin perjuicio de la facultad de los convivientes o de uno de ellos para ponerle fin. También es un contrato que no admite promesa de celebrarlo, ¿ya? Que no podrá prometerse su celebración. ¿Ya? Y no se cabe aplicar a su respecto, por ende, a las disposiciones del artículo 1554 del Código Civil. Y por último, es un contrato que origina un deber y dos obligaciones. Origina el deber de la ayuda mutua y de dos obligaciones. Una, la de contribuir los gastos generados por la vida en común, y segundo, generar la compensación económica. ¿Ya? Solo si es una obligación eventual. Al igual que ocurre en el matrimonio, el deber tiene una connotación ética, mientras que las obligaciones, respecto a este punto, tienen un contenido meramente económico. Ahora, en cuanto a los requisitos del acuerdo de unión civil, hay que distinguir si hay requisitos de existencia y requisitos de validez. En cuanto a los requisitos de existencia, en primer lugar, debe haber un consentimiento. Esto se refiere a que los contrayentes consienten en él. La ausencia de ese consentimiento hace falta del primer y más importante de los requisitos de existencia del acto jurídico, ¿ya? Que es el consentimiento, obviamente.
Pero dado que existe una apariencia de contrato en materia de acuerdo de unión civil, esa inexistencia muta o cambia a nulidad, siendo perfectamente demandable ante tribunales. ¿Ya? Eso en cuanto al consentimiento. Segundo, el segundo requisito de existencia, que debe celebrarse ante un oficial de registro civil, obvio. Y el tercer requisito de existencia es que al momento de celebrar el contrato, los contrayentes comparten un hogar en común. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los requisitos de validez, en primer lugar, ¿quiénes lo celebran? Debe ser dos personas mayores de edad, sean personas del mismo sexo o de diferente sexo, da lo mismo, y que tengan la libre administración de los bienes. Excepcionalmente, el disipador que se halla en interdicción de administrar lo suyo también puede celebrar por sí mismo este acuerdo. El acuerdo también podrá celebrarse por mandatario facultado especialmente para el efecto. El mandato deberá otorgarse por escritura pública, en la cual deben indicar los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión, oficio y domicilio de los contrayentes que quedarán sujetos al acuerdo. Y el mandatario requerirá facultad expresa para convenir por su mandante la comunidad de bienes a que se refiere el artículo 15. O sea, respecto al tema patrimonial. Otro requisito de validez es que los contrayentes deben consentir libre, ¿cierto? Y espontáneamente en su celebración. No deben celebrar este contrato a consecuencia de un error, o sea, por un vicio, ¿cierto? O también por la fuerza, ¿ok? Otro requisito de validez, ¿cierto? Es que los contrayentes no deben estar afectados por un impedimento de parentesco. No pueden celebrar este acuerdo los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, obvio. Ni los colaterales por consanguinidad de segundo grado, tampoco. Tampoco, aunque la ley no lo dice, pueden celebrar el acuerdo tampoco uno de los adoptantes con el adoptado. Pues el artículo 23 extiende la prohibición de celebrar el matrimonio a quienes puedan celebrar el acuerdo de unión civil. ¿Ya? Otro requisito de validez es que los contrayentes no deben estar ligados por un vínculo matrimonial no disuelto o por un acuerdo de unión civil vigente. ¿Ya? Y por último, no debe estar afectados a los contrayentes ninguna de las restantes incapacidades previstas al celebrar el contrato de matrimonio civil. ¿Ya? Que no deben estar afectados los contrayentes a ninguna de las capacidades que están previstas en la ley de matrimonio civil. Nada más. Artículos 5, 6 y 7 de dicho cuerpo legal. A eso se refiere en cuanto a los requisitos de existencia y requisitos de validez. Ahora vamos a hablar de las formalidades previas y coetáneas a la celebración del acuerdo. ¿Ya? Vamos a hablar en primer lugar precisamente de las formalidades previas y coetáneas. En la forma previa de la celebración del acuerdo, los futuros convivientes civiles deberán solicitar una hora con cualquier oficial del registro civil indicando sus nombres, lugar, día y hora de la celebración. En caso de requerir la asistencia de un intérprete de señas, deberá indicarlo. Como también deberá señalar si el acuerdo de unión civil se celebrará a través de mandatario especialmente facultado para este efecto. También el oficial del registro civil deberá exigir a los futuros contrayentes que se encuentren en las situaciones descritas del artículo 8 y 9 del reglamento de la ley del acuerdo de unión civil, que se trata del tema de impedimento de segundas nupcias, y que deben acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes en forma previa a la celebración del respectivo acuerdo, de acuerdo al artículo 5 del reglamento de la ley. También el pacto debe celebrarse ante cualquier oficial del registro civil, ya sea en el local de su oficina o en el lugar que señalen los contrayentes, siempre que se hallare ubicado dentro del territorio jurisdiccional. También el oficial del registro civil levantará acta de todo logrado, en la cual será firmado por él y por los contrayentes. Y en el acto de la celebración del acuerdo, los contrayentes deberán declarar bajo juramento, promesa o por escrito, oral o por lenguaje de señas, acerca del derecho de no encontrarse ligados por vínculo matrimonial no disuelto o por un acuerdo de unión civil vigente. ¿Ya? Eso en cuanto a la formalidad previa y coetánea. Ahora, en cuanto a la formalidad posterior, una vez finalizado la celebración del acuerdo de unión civil, se entregará a los convivientes una libreta del acuerdo de unión civil y se remite la acta al registro especial para proceder con su inscripción. Dicha acta debe ser levantada por el oficial del registro civil, en la cual se inscribirá en un registro especial que llevará a cabo el servicio de registro civil e identificación. ¿Qué contiene esa acta? Contiene el nombre completo y el sexo de los contrayentes, la fecha, lugar y hora y comunas donde se celebró el contrato, la certificación realizada por el oficial del registro civil dando cumplimiento con los requisitos establecidos para su celebración. El artículo 16 del reglamento también pormenoriza
las menciones que debe contener la inscripción del registro, y los artículos 14 y 15 del reglamento indican otros documentos que deben agregarse al registro. Eso en cuanto a las formalidades previas y posteriores al acuerdo de unión civil. A continuación vamos a hablar de los efectos del acuerdo de unión civil. En primer lugar, se origina un estado civil entre los contratantes denominado estado civil de conviviente civil. Es como obvio. Pero al terminar el acuerdo de unión civil, se restituirá el estado civil que tenían los contrayentes antes de celebrar el contrato. Con todo, si el acuerdo de unión civil expira por contraer matrimonio, los convivientes entre sí pasarán a tener el estado civil de casados. ¿Ya? El segundo efecto es que los contratantes serán considerados parientes para los efectos previstos del artículo 42 del Código Civil. Hay que recordar que este artículo alude a que la ley oye a los parientes de una persona. Por ejemplo, en materias de cuidado personal de un menor o para la designación de un tutor o curador. Y en ese sentido, se entiende que este tipo de parentesco no es por afinidad y no es por consanguinidad, ¿ya? Sino es un parentesco de tipo legal, nada más. Como la ley dice que los convivientes civiles serán considerados parientes para los efectos previstos del artículo 42 del Código Civil, en virtud del punto anterior, en realidad el pacto no origina entre ellos parentesco alguno, ¿ya? Porque este tipo de parentesco es muy específico, de tipo legal, que la ley así contempla. En el acuerdo de unión civil, por supuesto. Y ahí tenemos el segundo efecto. El tercer efecto se origina entre uno de los convivientes civiles, uno de los convivientes, y los consanguíneos de la persona con que está unida, el otro contrayente, por ejemplo, el hermano del otro contrayente, ¿cierto? Por este acuerdo de unión civil, se va a entender parentesco por afinidad, mientras el acuerdo esté vigente. ¿Ya? Ahí tenemos otro efecto. El otro efecto es que se origina entre los convivientes civiles el deber de ayuda mutua. Esta consiste en que los convivientes civiles deben ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. ¿Ya? Esta ayuda se refiere al cuidado y a la atención personal que los convivientes civiles se deben mientras dure el acuerdo de unión civil. Y por ende, no tiene esa connotación económica. ¿Ya? El otro efecto importante es que se origina entre los convivientes civiles una obligación recíproca de contribuir a solventar los gastos de su convivencia. Acá, a diferencia del matrimonio, no hay derecho de socorro. No se puede demandar de alimentos al otro conviviente civil, sino que se debe solicitar al juez que se le fija al demandado el monto conforme al mérito de la prueba, o sea, durante se rinda en el juicio, que debe contribuir en ese sentido a solventar los gastos generados por la vida en común. Y es una diferencia muy importante respecto al matrimonio. No estando ante una obligación alimentaria del conviviente civil, como dijimos hace un momento atrás, no cabe, en caso de incumplimiento al aportado por el aporte que fija el tribunal, que el otro conviviente, ¿cierto?, solicite los apremios conforme a la ley 14.908 sobre el abandono de familia y del pago de pensiones alimenticias. Ahora, en cuanto a los efectos patrimoniales del acuerdo de unión civil. En primer lugar, conserva la propiedad, goce y administración de los bienes adquiridos a cualquier título antes de la celebración del acuerdo, a menos que se pacte expresamente la comunidad. ¿Ya? Por ejemplo, que Juan adquiera a título oneroso un inmueble ubicado en la comuna de Santiago, antes de la celebración del acuerdo de unión civil con Pedro. En ese sentido, será exclusivo de Juan y de nadie más, a menos que con Pedro pacten expresamente la comunidad de los bienes. ¿Ya? Así se entiende la figura. El segundo punto. Al celebrar el contrato, si los contrayentes nada dicen, se van a entender que son separados totalmente de bienes. En tercer lugar, pueden celebrar los contrayentes al momento de la celebración del acuerdo de unión civil, pactar lo que es la comunidad. ¿Ya? ¿Y qué efecto esto produce en el tema de la comunidad? Letra A. Que los bienes adquiridos a título oneroso durante el acuerdo será indiviso o de común por mitades por estos. ¿Qué significa esto? Que todo bien que se haya adquirido, por ejemplo, por una compra-venta durante el acuerdo de unión civil,
para los efectos de la comunidad, se va a entender común por ambas partes en idénticas condiciones, o sea, en igualdad de condiciones. ¿Ya? Así se entiende la letra A, excepto aquellas que estén a título gratuito o aquellos bienes que son de uso personal de los contrayentes. ¿Ya? En ese caso no opera la comunidad. Letra B, se tendrá por fecha de adquisición de los bienes aquella que ha sido otorgada y no aquella que se adquirió el dominio por operar el modo de adquirir respectivo. O sea, por ejemplo, si se adquiere un bien raíz, por ejemplo, se va a entender aquella, ¿cierto?, que haya sido otorgada por medio de una escritura pública. Y no aquella que ha sido adquirida, ¿cierto?, al operar, por ejemplo, la tradición, en caso de un bien inmueble que se inscriba en el conservador de bienes raíces. Aquí no se aplica este caso. Se aplica lo que dije anteriormente, que a través de una escritura pública. Letra C. Se aplican en este sentido también las reglas de la comunidad, a lo establecido en los artículos 2304 al 2313 del Código Civil. Letra D. Al referirnos al tema de la liquidación de los bienes comunes, se podrá hacer a través de común acuerdo por los convivientes civiles o los herederos. Y en este sentido también se puede someter a liquidación por juez partidor. ¿Ya? En caso que haya un fallecimiento de uno de los contrayentes civiles. Aquí terminamos este punto de la comunidad. Punto 4. La posibilidad de una sustitución de régimen. Puede sustituirse, por ejemplo, de comunidad a separación de bienes, solo por una vez, y no al revés. ¿Ya? O sea, se sustituye, en caso que tenga comunidad, a la restitución, a la separación completa de bienes, pero no a la inversa. Así dice la ley. Esta se otorgará por escritura pública, no surtiendo efectos para las partes ni tampoco para los terceros, sino desde que la escritura se suscriba al margen de la respectiva inscripción del acuerdo de unión civil, o sea, 30 días siguientes desde la fecha de la escritura, pacte dicha separación. Y 5, por último, los convivientes civiles que hayan celebrado el acuerdo en territorio extranjero lo podrán inscribir en Chile y se considerará separado de bienes a menos que pacte la comunidad dejando constancia en ella. Vamos a ver ahora la letra G, que señala la posibilidad de afectar como bienes familiares lo que pertenezcan a uno o ambos convivientes civiles. Entonces, en ese sentido, se entiende que en el artículo 15, inciso final de la Ley de Acuerdo de Unión Civil, dispone que cualquiera sea el régimen de bienes que exista entre los convivientes civiles, tendrá aplicación de lo dispuesto en los artículos 141 al 149 del Código Civil. ¿Qué quiero decir con esto? Que en consecuencia, el inmueble que sirve como residencia principal de los convivientes civiles, que los bienes muebles que guarnezcan en dicha residencia y los derechos y acciones que posean los convivientes civiles en una sociedad, que a su vez sean propietarios de un inmueble que sirva de residencia principal para los convivientes civiles, se podrá afectar como un bien familiar. ¿Ya? El otro efecto es que se originan derechos hereditarios y derechos en la partición de bienes del conviviente civil fallecido. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que cada conviviente civil será heredero intestado y legitimario del otro y concurrirá en la asociación en la misma forma y gozará los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente. ¿Ya? Artículo 16 de la ley en relación al artículo 988 y 989 del Código Civil. Entonces, el conviviente civil sobreviviente, por ende, concurrirá en el primer orden de sucesorio, junto con los descendientes, si lo hubiere, del conviviente civil fallecido. O, en el segundo orden de no haberlos, serán los ascendientes de grado más próximo del fallecido. El conviviente civil también podrá ser asignatario de la cuarta de mejoras, cuando haya un testamento, obvio. Se suma por ende a las personas mencionadas en el artículo 995 del Código Civil, tanto para los cónyuges, ascendientes y descendientes. Pero aunque la ley no lo diga, ¿cierto?, podrá recibir la cuarta libre de disposición. Ahora, el conviviente civil sobreviviente podrá ser desheredado
por cualquiera de las tres primeras causas de desheredamiento, indicadas en el artículo 1208 del Código Civil. Si queréis, lo pueden echar un vistazo. Los derechos sucesorios y la condición de legitimario que la ley otorga al conviviente civil sobreviviente solo tendrá lugar si el acuerdo de unión civil celebrado con el difunto no ha expirado a la fecha de la delación de la herencia. No se olviden que esa delación de la herencia es el actual llamamiento que la ley hace para aceptar o repudiar la herencia. Y por regla general se va a producir al momento de la muerte del causante, conforme a la regla del artículo 956 del Código Civil. Otro efecto, se habla de la legitimación para demandar la indemnización de perjuicios. En este sentido, el conviviente civil tendrá legitimación activa para reclamar las indemnizaciones derivadas de los perjuicios que hubiere lugar por el hecho ilícito de un tercero que hubiere causado el fallecimiento de su conviviente civil o que lo imposibilite para ejercer por sí mismo las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de otras indemnizaciones que tengan derecho con arreglo a las prescripciones del derecho común, que están señaladas en el artículo 20 de la Ley de Acuerdo de Unión Civil. Otro efecto importante es la presunción de paternidad. En caso de convivientes civiles de distinto sexo, por ejemplo, se estará dispuesto a las reglas del artículo 184 del Código Civil. ¿Ya? Y por último, el derecho a demandar compensación económica. Si como consecuencia de haber dedicado, ¿cierto?, el cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los convivientes civiles, en ese sentido, no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante la vigencia del acuerdo de la unión civil, o lo hizo en menor medida de lo que podía o quería, en ese sentido, tendrá derecho a que cuando se produzca el término del acuerdo de unión civil, se invoquen las causales que señalan las letras D, E y F del artículo 26 de la ley, que los compensen el menoscabo económico sufrido por esta causa. El derecho a percibir o a demandar la compensación económica en consecuencia se confiere si el acuerdo hubiera terminado por mutuo consentimiento de los convivientes civiles, ¿ya? O que el acuerdo hubiera terminado por voluntad unilateral por uno de los convivientes civiles, o que si ese acuerdo hubiera terminado por la declaración de nulidad del acuerdo de unión civil. Con todo, si el acuerdo terminara por la aplicación de lo previsto en la letra E del artículo 26 de la ley, o sea, de la voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, la notificación de la terminación unilateral deberá contener la mención de la existencia de este derecho, así como la constancia de la fecha en que fue subinscrita la terminación. Y en este caso la compensación podrá demandarse ante el Tribunal de Familia competente dentro del plazo de 6 meses. 6 meses, contados desde la fecha de la subinscripción de la terminación del acuerdo de unión civil en el registro. En caso que se terminare por la declaración de nulidad, la compensación económica deberá reclamarse en alguna de las oportunidades señaladas en el artículo 64 de la Ley de Matrimonio Civil, o sea, en la demanda de nulidad, o en un escrito complementario de la demanda, o a través de una demanda reconvencional. En caso contrario, caduca el derecho. Decretado que sea el pago de compensación económica dictada en sentencia, la acción para obtener su pago prescribirá también de conformidad a las reglas generales, es decir, en un plazo de 5 años, contado desde que la obligación se hizo exigible. Si el contrato expira por acuerdo de los convivientes civiles, se debe entender que es necesario acordar la compensación económica en la respectiva escritura pública o en la acta otorgada en el registro civil. Pero si nada dice en el efecto, creemos que el derecho a percibir compensación económica habría caducado. Claro, se extingue. Si se acordare por los convivientes civiles el pago de la compensación económica, la acción para exigir su pago prescribirá también conforme a las reglas generales, o sea, en un plazo de 5 años, contada desde que la obligación, en ese sentido, se hizo exigible. Y por último, antes de terminar este video, vamos a hablar de las causales de término del acuerdo de unión civil. En primer lugar, se termina por la muerte natural de uno de los convivientes civiles. En segundo lugar, es producto de la muerte presunta.
en base del desaparecimiento del conviviente civil. En tercer lugar, es por la comprobación judicial de la muerte de uno de los convivientes civiles efectuada por el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile en los términos prescritos del artículo 95-96 del Código Civil. En cuarto lugar, por el estado de los convivientes civiles. Como lo dijimos durante el video, el efecto que provoca esto es que dejan de ser convivientes civiles y pasan a tener el estado civil de casados. Por mutuo acuerdo de los convivientes civiles que deberá constar por escritura pública o por acta otorgada ante oficial de registro civil. Y en este sentido, se anotará al margen de la inscripción del acuerdo de unión civil, contándose en el registro especial del acuerdo de unión civil. ¿Ya? En sexto lugar, hablamos de la voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles. Esta deberá constar, ¿cierto?, por escritura pública o acta otorgada ante oficial de registro civil, en la cual deberá subinscribirse al margen de la inscripción del acuerdo de unión civil en el registro especial del acuerdo de unión civil. En ambos casos, sea por escritura pública o por acta, el otro conviviente debe ser notificado mediante gestión voluntaria, o sea, sin forma de juicio, ante los tribunales de familia, en la cual la notificación se realizará por receptor judicial en un plazo de 20 días siguientes a la subinscripción de dicha escritura o de acta al margen. La falta de notificación no afecta el término del acuerdo de unión civil, puesto que termina sí o sí en la subinscripción o en la anotación, pero hará responsable al contratante negligente de los perjuicios de la ignorancia de dicho término. O sea, si el contratante que quiere notificar al otro conviviente y no lo hace a través de receptor judicial, no va a afectar el término. Pero el otro conviviente que ignore esa información puede sentirse afectado en sus derechos y perfectamente puede demandar por indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Por la omisión de dicha notificación. Aquellas situaciones tienen un plazo o un lapso de 3 meses, ¿ya?, para poder invocar la demanda de indemnización de perjuicios. Una vez que yo me entero del desconocimiento de ella, yo tengo un plazo de 3 meses para poder demandar de indemnización de perjuicios. Excepto en materia de desaparecimiento, porque obviamente el conviviente se ignora su paradero y ha dejado de tener comunicación con los demás. Es como obvio. Y no se puede ignorar de alguna manera los términos que se impusieron en el acuerdo de unión civil, en el sentido de que luego de 3 meses efectuada la subinscripción, ¿cierto? Luego de 3 meses, pasado ese lapso, ya no puede prosperar de ninguna manera una acción indemnizatoria por parte del actor afectado por aquella notificación omisa, omitida, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos lo que es la voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles. Y por último, cuando hablamos de la declaración de la nulidad del acuerdo, se entiende estas causales. En primer lugar, si uno de los contrayentes fuera menores de edad o afectados por la causal de la incapacidad absoluta al momento de celebrar el contrato. En segundo lugar, si faltara el consentimiento libre y espontáneo. Y hay que distinguir si ha habido error en la identidad de la persona con el otro contratante o si ha habido fuerza, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1456 y 1457 del Código Civil. En tercer lugar, si uno o ambos contrayentes estuvieran afectados por un impedimento de parentesco. Y en cuarto lugar, si uno de esos contrayentes estuviera ligados por vínculo matrimonial no disuelto o por acuerdo de unión civil vigente. ¿Ya? En todos esos casos, el plazo para ejercer la acción de nulidad prescribe en un plazo de 1 año. Ahora veremos quiénes son los titulares de la acción de nulidad. En primer lugar, puede ser cualquiera de los presuntos convivientes civiles y solo podrá ejercitarse la acción mientras ambos vivan. En segundo lugar, el presunto conviviente civil que hubiera celebrado el contrato siendo menor adulto o sus ascendientes. En tercer lugar, el presunto conviviente civil que hubiera celebrado el acuerdo a consecuencia de la fuerza o de un error.
En cuarto lugar, los herederos de un presunto conviviente civil cuando el contrato haya sido celebrado en artículo de muerte. Y por último, el cónyuge o el conviviente civil anterior o los herederos de uno u otro, cuando la nulidad se funda en una existencia de un vínculo matrimonial no disuelto o en un acuerdo de unión civil vigente. Esta se puede invocar por interés de la moral y la ley, de acuerdo al artículo 23 de la ley del acuerdo de unión civil. ¿Es imprescriptible la acción? Sí, en ciertos determinados casos, que a continuación vamos a detallar uno por uno. En primer lugar, en el caso de afectar a uno de los presuntos convivientes por la causal de la incapacidad absoluta. Número 2, en el caso de afectar a uno de los presuntos convivientes por un impedimento de parentesco. Número 3, en el caso de existir un vínculo matrimonial no disuelto. Número 4, en el caso de existir otro acuerdo de unión civil vigente. Y número 5, en los demás casos en que la acción es imprescriptible, tratándose del contrato de matrimonio por aplicación del artículo 23 de la ley del acuerdo de unión civil. ¿Qué quiere decir con esto? Que si uno o ambos contrayentes se hallan privados del uso de razón, si le afectamos un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, o si carecían de suficiente juicio o discernimiento, o si estaban implicados por un impedimento de homicidio. Ahora cabe destacar que a diferencia de lo que puede ocurrir con un matrimonio declarado nulo, que por regla general se considera putativo y por ende se reconoce que produjo los mismos efectos del matrimonio válidamente celebrado, ¿cierto? No contempla la ley una institución semejante para el acuerdo de unión civil. En consecuencia, declarada la nulidad de dicho acuerdo de unión civil, las partes deberán retrotraerse al estado que tenían antes de su celebración. Y surge esta pregunta: ¿qué ocurre si los presuntos convivientes civiles habían pactado comunidad? La respuesta es simple. Si el acuerdo fue nulo, el pacto de comunidad también es nulo. ¿Ya? Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y debemos entender, por ende, que los bienes adquiridos por cada presunto conviviente civil que ingresaron a su patrimonio, ¿cierto? Ingresan a su patrimonio propiamente tal, y no a la comunidad en cuestión, porque nunca habría existido dicha comunidad. Sin perjuicio de esto, puede subsistir al derecho de la compensación económica por expresa disposición del artículo 27 de dicha ley. Amigos y amigas, espero que haya les gustado la información. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ya amigos, muchas gracias por esta oportunidad y los vemos hasta la próxima. Bendiciones, adiós.